Ah, Buenos Aires, la París de Sudamérica, capital de la otrora gloriosa República Argentina, actualmente caída en desgracia, devorada lentamente por las fauces del subdesarrollo y la negligencia. Ah, Buenos Aires, hogar de grandes intelectuales que han marcado generación tras generación el desarrollo de la nación. Son sus calles testimonios de una gloria pasada, testimonios de la potencia que pudo haber sido esta nación, capaz de reclamar su justo lugar entre el podio de los grandes poderes del mundo. Nada, mentira, este país siempre fue un quilombo. Sin embargo, mucha gente no lo ve así. La narrativa de la Argentina potencia mundial es una que se ha vuelto bastante común en los últimos años, sobre todo a partir del surgimiento de movimientos como el que por ejemplo inspira a Javier Milei. Según esta narrativa, las ideas del liberalismo económico habían hecho que Argentina obtuviera un increíble desarrollo entre finales del siglo XIX y mediados del XX. Más específicamente entre la década de 1870 y 1916. Ya saben, la famosa época de la Argentina granero del mundo. Si nos ponemos a analizar en serio, vemos que las bases de esta teoría se sustentan sobre dos cosas. Primero, los supuestos datos del PBI per cápita, salido de las proyecciones de Madison, y el hecho de que Buenos Aires tiene edificios lindos. Puede que algunos digan que estoy exagerando, pero realmente cuando los escuchás hablar no te dan muchos más argumentos que esos. Por lo general siempre son variaciones de los mismos puntos de conversación. Este discurso sobre la Argentina potencia tiende a omitir o más bien ocultar los aspectos más problemáticos del régimen que gobernaba el país en ese entonces. Durante este periodo Argentina estuvo gobernada por el PAN, el Partido Autonomista Nacional, que era la organización que nucleaba a los principales miembros de las élites político y económica de la nación. El PAN gobernó durante más de 40 años en un virtual unipartidismo. Si bien teóricamente el país vivía en democracia y los partidos opositores podrían presentarse a elecciones cada 6 años, lo cierto es que los sufragios ya estaban arreglados de antemano mediante el fraude. Y muchas veces los principales dirigentes políticos del PAN designaban a dedo a sus sucesores. Un ejemplo muy conocido de esto es Julio Argentino Roca poniendo al poder a su cuñado Juárez Celman. Además, está el hecho nada menor de que el sufragio estaba fuertemente restringido a solo una parte de la población. En la práctica eran muy pocos los habitantes del país que votaban. Las mujeres no podían votar, los hombres pobres no podían votar, los inmigrantes que constituían un porcentaje importante de la población tampoco podían votar. Y por si fuera poco, el voto no era secreto, sino que cantado. Para que nos entendamos, tu voto era público. Si habías votado al que no tenías que votar, bueno, podía haber consecuencias, dejémoslo ahí. Una táctica muy conocida era la del famoso voto de los muertos. Al inflar el número de votos que recibió un candidato, figuraban en el padrón de antemano personas que llevaban años fallecidas. La democracia, como nosotros la entendemos hoy en día, no existía. Algo que siempre me pareció bastante gracioso es que muchísimas personas, cuando intentan justificar por qué Argentina fue una potencia o por qué fuimos el país más desarrollado del mundo, muchas veces intentan justificarlo mostrando fotos de la Buenos Aires de finales del siglo XIX y principios del XX, o más específicamente de algunas zonas de Buenos Aires. Y básicamente lo que te muestran son no sé cuántos son, 6 o 7 mismos palacios emblemáticos característicos de la ciudad. Pensando que, bueno, la realidad de un país como la República Argentina puede reducirse a eso, a unos cuantos edificios lindos esparcidos por el centro de la capital federal. Esta forma de pensar está muy bien resumida en este artículo de La Nación, por ejemplo, que dice: basta caminar por la ciudad de Buenos Aires para advertir el auge que vivió el país tiempo atrás. Edificios icónicos como el Teatro Colón, la Estación de Retiro, los palacios todavía existentes son emblemas del país de la Belle Époque, el periodo anterior a la Primera Guerra Mundial. Cabe destacar que estos edificios a los que se hace referencia en estos artículos eran edificios destinados a la élite política, construidos por y para ella. El grueso de la población no vivía en el Palacio Bárbaro. El grueso de la población no disfrutaba de los espectáculos del Teatro Colón. De hecho, hacia finales del siglo XIX y principios del XX, gran parte de la población argentina vivía hacinada. Varias familias convivían en un mismo edificio, por lo general en malas condiciones edilicias, donde por ejemplo solo había un baño, que podían llegar a compartir alrededor de 70 personas, lo cual, como se imaginarán, no era muy salubre. De hecho, las malas condiciones de la vivienda y el altísimo precio de los alquileres fue uno de los detonantes que derivó en la huelga de inquilinos de 1907.
la cual fue duramente reprimida por la policía de Buenos Aires, que acabó asesinando al militante anarquista Miguel Pepe en el proceso. 2 años después, en 1909, tendríamos un caso similar con la Semana Roja, donde la policía de Buenos Aires, otra vez, abre fuego sobre una concentración anarquista, matando esta vez a docenas de personas. Hechos similares se repetirían también durante los gobiernos radicales de Irigoyen y Marcelo T. Alvear, por ejemplo, durante la Semana Trágica de 1919, durante la masacre de la Forestal en 1921 y durante la Patagonia Trágica de 1922. En total, todos estos incidentes nos dejan un saldo de, por lo menos, miles de muertos en medio de casos de clara represión política. La democracia, como nosotros la entendemos hoy en día, no existía. No solo por el hecho de que gran parte de la población estaba excluida del voto, sino también porque la disidencia, fuese del tipo que fuese, era duramente reprimida. Pero bueno, abordemos el tema que seguramente muchos me recordarán en los comentarios. El tema del PBI per cápita más alto del mundo. Se ha hablado mucho de cómo en 1895 nuestro país estaba en el puesto 1 en el ranking de PBI per cápita. Pero esto es bastante engañoso por varios motivos. En primer lugar, porque los datos de los que disponemos para hacer esa afirmación están basadas en las estimaciones de August Madison. Son aproximaciones, no datos oficiales. De hecho, hasta la década de los 40, Argentina no dispuso de datos oficiales del crecimiento anual del PIB per cápita. Además, según las propias estimaciones de Madison, es mentira que Argentina fuese el primer país por PBI per cápita en el mundo. Sí, estaba entre los 10 primeros, pero no ocupaba el primer puesto. Pero el PBI per cápita es solo uno de los tantos datos que podemos tomar para hacer la comparación. Si tomamos otros indicadores sociales y económicos, nos damos cuenta de lo atrasada que estaba la Argentina con respecto a los países de Europa Occidental. Acá en nuestro país en ese momento los sueldos eran muy inferiores a los que se podían cobrar en Europa o en Estados Unidos. La esperanza de vida era más baja y las tasas de escolarización de la población eran muy inferiores a las de Europa y Norteamérica. Incluso comparándola con otros países, la supuesta democracia argentina era extremadamente restrictiva incluso para los estándares de aquella época, que apenas el 2% de la población estaba habilitada para votar, cuando en países de Europa ese porcentaje de la población llegaba al 20%. Aunque hay que decir que en todos estos indicadores Argentina estaba mucho mejor que la mayoría de sus vecinos sudamericanos, especialmente Brasil y Chile. Además, si nos ponemos a comparar a Argentina en los aspectos más clásicos que suelen definir una potencia, claramente sale perdiendo. Argentina no tenía un poder militar comparable al de Estados Unidos o de Gran Bretaña, ni mucho menos era un país influyente en la escena internacional, de modo que pudiera imponer por la fuerza sus condiciones sobre otros países más débiles. Y por último, la diferencia más importante. A diferencia de gran parte de las potencias con las que se las suele comparar, como Alemania, Francia o Estados Unidos, Argentina no era una economía industrial. El país se dedicaba, y se dedica a día de hoy, casi exclusivamente a la exportación de materias primas. A fines del siglo XIX, más que nada, al cuero y todos sus derivados, y también la lana. Casi todos los productos industriales que estaban disponibles en el mercado argentino o eran importados o se producían en gran medida con insumos importados. Para que nos demos una idea, los ferrocarriles, que eran un sector clave para la economía argentina, ya que era básicamente el medio que permitía transportar los productos agropecuarios exportables desde el campo hasta el puerto de Buenos Aires, se construyeron principalmente con la inyección de capitales principalmente de origen británico. De hecho, hasta mediados del siglo XX, un gran porcentaje de los ferrocarriles argentinos estuvo bajo el control de empresas británicas, lo cual da cuenta del nivel de dependencia que tenía Argentina con respecto a las principales potencias del momento, y el que sigue teniendo a día de hoy. Seamos sinceros, no ha cambiado mucho la situación. Creo que es relevante que se debata sobre este relato, sobre todo teniendo en cuenta que ahora Javier Milei es presidente, siendo él uno de los principales defensores de la teoría de la Argentina potencia. Puede que comparado con otros países de Latinoamérica, Argentina relativamente fuese vista como un país próspero, y en gran parte lo era, pero de ahí a decir que era una potencia mundial capaz de codearse con el imperio francés, el imperio británico, Estados Unidos o Alemania, hay un salto enorme. Bueno, los invito a buscar más e informarse sobre el tema, así pueden formar su propia opinión. Para el que esté interesado, voy a dejar algunos links en la descripción para que sigan profundizando sobre el tema. Y claro, les pido disculpas por tantos meses sin video, pero es que estuve ocupado y
Bueno, como ya se habrán dado cuenta, cuando tengo más de una cosa para hacer, bueno, mi cabeza simplemente no funciona. Sin nada más que agregar, me despido y hasta la próxima.